Mis padres cancelaron mi cumpleaños para priorizar la cita de mi hermana. No esperaban que yo cancelara algo más grande, su pago de hipoteca. Lo cancelé todo. En el comedor de la casa donde crecí, frente a toda mi familia reunida para lo que debería haber sido mi cena de cumpleaños número 28, mi madre me miró directamente a los ojos y anunció: Raquel, hemos decidido posponer tu celebración. Fernanda tiene una cita muy importante mañana con un director de casting y necesita descansar bien esta noche. El tenedor se me resbaló de las manos y cayó contra el plato con un sonido metálico que resonó por toda la habitación. Vi cómo mi hermana menor Fernanda, de 25 años, intentaba ocultar una sonrisa de satisfacción detrás de su copa de agua. Mis padres, Eduardo y Amparo, me miraban esperando mi reacción habitual. Disculpas, comprensión, y por supuesto, la promesa de que no había problema en cancelar mis planes por los de mi hermana. Pero esta vez, en lugar de las lágrimas que esperaban o la resignación que habían visto durante años, simplemente asentí con calma. Por supuesto, mamá, dije con una sonrisa que desconcertó a toda la mesa. Entiendo perfectamente que la carrera de actriz de Fernanda sea más importante que mi cumpleaños. Lo que mis padres no sabían mientras celebraban internamente mi aparente sumisión era que yo llevaba 8 años pagando secretamente su hipoteca mensual de $1,800. Tampoco sabían que al día siguiente tenía programada una llamada muy importante con el banco, una llamada que cambiaría para siempre la dinámica de poder en nuestra familia. Soy Raquel Moreno, ingeniera en sistemas de 28 años, y durante toda mi vida he sido la hija invisible mientras Fernanda brillaba como la estrella dorada de la familia. Desde pequeñas, cada logro mío era opacado por cualquier capricho de mi hermana menor. Cuando me gradué con honores de la universidad, la celebración duró exactamente 1 hora, porque Fernanda tenía una audición para un comercial de champú. Cuando conseguí mi primer trabajo en una empresa tecnológica multinacional, papá apenas levantó la vista del periódico para murmurar: «¡Qué bueno, mija!», antes de preguntarle a Fernanda sobre su clase de actuación. El favoritismo hacia Fernanda no era sutil. Para su cumpleaños número 21, mis padres gastaron $5,000 en una fiesta temática de Hollywood, con fotógrafo profesional incluido. Para el mío, compraron un pastel del supermercado y cenamos en casa, porque había que ahorrar para las clases de actuación de Fernanda. Cuando ella reprobó 2 semestres consecutivos de la carrera de comunicaciones, papá la consoló diciendo que las mentes creativas no estaban hechas para las aulas tradicionales, y le pagó un curso de actuación de $3,000. Cuando yo obtuve una certificación internacional en desarrollo de software que me costó meses de estudio nocturno, nadie en mi familia se enteró hasta semanas después. La crisis económica de mis padres comenzó 5 años atrás, cuando papá perdió su trabajo como gerente de ventas en una empresa de seguros y mamá tuvo que reducir sus horas en la tienda de ropa donde trabajaba. Fernanda, por supuesto, continuó recibiendo su mesada semanal y sus costosas clases de actuación, mientras yo veía cómo mis padres luchaban para mantener la casa donde habíamos crecido. Fue entonces cuando decidí intervenir, pero con una condición que solo yo conocía. Mi ayuda sería completamente anónima. Quería ver si alguna vez reconocerían mi valor sin estar obligados por gratitud. Durante 8 años, he transferido religiosamente $1,800 cada mes a la cuenta de mis padres, suficiente para cubrir su hipoteca y dejarles un pequeño respiro financiero. Ellos creen que papá logró renegociar el préstamo con el banco y consiguió pagos más bajos. La verdad es que yo he estado subsidiando su vida mientras Fernanda persigue su sueño de ser actriz, gastando cientos de dólares mensuales en headshots, clases de canto y ropa para audiciones que nunca la llevan a ningún lado. Mientras mis padres seguían hablando sobre lo importante que era el descanso de Fernanda para su gran oportunidad del día siguiente, yo calculaba mentalmente cuánto dinero había invertido en mantener intacta su burbuja de comodidad. $172,800 en 8 años. Suficiente para haber comprado mi propio departamento, suficiente para haber hecho realidad mis propios sueños, suficiente para haber construido una vida completamente independiente de una familia que claramente no valoraba mi existencia. La gota que derramó el vaso no fue solo la cancelación de mi cumpleaños. Fue la forma casual en que mamá lo anunció, como si fuera lo más natural del mundo sacrificar mis momentos importantes por los caprichos de Fernanda. Fue la sonrisa burlona de mi hermana, esa expresión de triunfo que había visto toda mi vida cada vez que conseguía que mis padres eligieran sus necesidades sobre las mías. Fue la forma en que papá ni siquiera me miró mientras asentía con la decisión de mamá.
como si mi opinión o mis sentimientos fueran completamente irrelevantes. ¿Sabes qué, mamá?, dije levantándome de la mesa con la misma calma que había mantenido durante toda la conversación. Tienes razón. La carrera de Fernanda es mucho más importante que mi cumpleaños. De hecho, es tan importante que creo que deberían concentrar todos sus recursos en apoyarla. Mis padres intercambiaron miradas confusas mientras Fernanda fruncía ligeramente el ceño, como si hubiera detectado algo extraño en mi tono aparentemente comprensivo. Que tengas una excelente audición mañana, hermanita, le dije a Fernanda con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Espero que valga la pena todo el sacrificio. Salí del comedor dejando a mi familia en un silencio perplejo, sin saber que acababan de presenciar mi despedida de 8 años de subsidios económicos anónimos. Esa noche, mientras ellos celebraban haber evitado exitosamente lidiar con mi cumpleaños, yo estaba en mi departamento, revisando todos los comprobantes de transferencia que había guardado meticulosamente durante años. Cada pago documentado, cada mes de apoyo silencioso, cada sacrificio personal que había hecho para mantener su comodidad mientras ellos me trataban como un estorbo. Al día siguiente, cuando Fernanda estuviera en su importante audición, yo estaría en el banco cancelando el arreglo de pagos automáticos que había mantenido en secreto durante casi una década. Lo que mis padres descubrirían muy pronto era que su milagrosa capacidad para pagar la hipoteca sin problemas durante años no había sido producto de la habilidad financiera de papá o una renegociación bancaria favorable. Habían estado viviendo cómodamente gracias a la hija que consideraban tan poco importante que cancelar su cumpleaños por un capricho de su hermana les parecía perfectamente razonable. La venganza más dulce no sería gritarles o hacer una escena dramática. Sería simplemente retirar mi apoyo silencioso y ver cómo se desmoronaba su mundo de privilegios construido sobre mi trabajo y sacrificio. Mientras Fernanda perseguía su sueño de ser estrella, mis padres estaban a punto de descubrir que su verdadera estrella, la que había estado sosteniendo su estilo de vida durante años, acababa de decidir brillar en otro lugar. La audición de Fernanda resultó ser exactamente lo que esperaba. Otra pérdida de tiempo disfrazada de oportunidad importante. Mientras ella se preparaba esa mañana con su ritual de 2 horas de maquillaje y selección de vestuario, yo estaba en las oficinas del Banco Nacional, completando los trámites para cancelar las transferencias automáticas que habían mantenido a flote a mis padres durante 8 años. ¿Estás segura de que desea cancelar este arreglo de pagos?, me preguntó la ejecutiva de cuentas, revisando el historial de transferencias en su pantalla. Veo que han sido muy consistentes durante casi una década. Le confirmé que sí, que ya no necesitaba ese servicio automático. Lo que no le dije era que esas transferencias representaban cada cumpleaños olvidado, cada logro ignorado, cada momento en que mis padres habían demostrado que yo era invisible para ellos. Mientras firmaba los documentos de cancelación, mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Raquel, espero que no estés molesta por lo de anoche. Ya sabes cómo es Fernanda con sus nervios antes de las audiciones. Podemos celebrar tu cumpleaños el próximo fin de semana. El mensaje llegó acompañado de un emoji de pastel, como si eso compensara años de ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. No respondí inmediatamente. Tenía cosas más importantes que hacer, como visitar al contador de la empresa donde trabajo para discutir las implicaciones fiscales de haber estado regalando casi $2,000 mensuales durante años. Resulta que incluso mi generosidad había sido fiscalmente irresponsable, algo que mis padres nunca sabrían porque nunca se habían molestado en preguntarme sobre mi situación financiera. Fernanda regresó de su audición con el semblante habitual de decepción apenas disimulada. No entiendo por qué no me dieron el papel. Se quejó durante la cena familiar a la que, irónicamente, fui invitada como consolación por la cancelación de mi cumpleaños. El director claramente no sabe reconocer el talento real. Papá le palmeó la mano con comprensión mientras mamá le aseguraba que la próxima audición sería diferente. Yo comí en silencio, calculando cuántos días tardarían en recibir el primer aviso de mora de su hipoteca. ¿Estás muy callada, mija?, observó papá, dirigiéndose a mí por primera vez en toda la cena. ¿Todo bien en el trabajo? La pregunta era rutinaria. El tipo de interés superficial que demuestran hacia mi vida cuando no hay drama de Fernanda que atender. Todo perfecto, papá, respondí con una sonrisa. De hecho, he estado tomando algunas decisiones importantes sobre mi futuro financiero. Fernanda ni siquiera levantó la vista de su teléfono, donde probablemente estaba stalkeando las redes sociales de actrices más exitosas. El primer aviso llegó exactamente 15 días después. Un sobre oficial del banco que mamá abrió con manos temblorosas, mientras yo tomaba café en su cocina durante mi visita semanal obligatoria. No entiendo,
murmuró leyendo la carta por tercera vez. Dice que estamos atrasados en el pago de la hipoteca, pero papá me aseguró que había hecho el pago este mes. La vi buscar desesperadamente una explicación lógica para algo que no tenía sentido en su mundo, donde los pagos se hacían mágicamente solos durante años. ¿Cuánto deben?, pregunté con curiosidad fingida, acercándome para leer por encima de su hombro. $1,800 del mes pasado, más 200 de recargos, leyó mamá con voz quebrada. Pero esto tiene que ser un error. Eduardo nunca se olvida de pagar la hipoteca. La ironía era deliciosa. Eduardo nunca se olvidaba porque Eduardo nunca había tenido que recordarlo. Yo me había encargado de eso durante 8 años, sin que él siquiera lo supiera. Fernanda apareció en la cocina en ese momento, envuelta en su bata de seda rosa y con una mascarilla facial de aguacate. ¿Por qué está gritando mamá?, preguntó con la irritación de alguien cuyo sueño de belleza había sido interrumpido. Cuando mamá le explicó la situación del banco, Fernanda se encogió de hombros con indiferencia. Papá lo resolverá, siempre lo hace. Ahora, ¿me puedes llevar a mi clase de canto más tarde? Mi coche está haciendo un ruido raro. La desconexión total de Fernanda con la realidad financiera de la familia era asombrosa, pero no sorprendente. Durante 25 años, había vivido en una burbuja donde el dinero simplemente aparecía cuando lo necesitaba, donde sus caprichos eran prioridades familiares, donde las crisis se resolvían mágicamente sin que ella tuviera que sacrificar nada. Esta vez sería diferente, aunque ella aún no lo sabía. Papá llegó del trabajo esa tarde con la expresión confundida de un hombre que había pasado el día entero tratando de entender qué había salido mal. Llamé al banco 3 veces, anunció dejándose caer pesadamente en su sillón favorito. Insisten en que no se hizo el pago de este mes, pero yo estoy seguro de que sí. Revisé mis estados de cuenta y no entiendo lo que pasó. Lo observé luchar con la realidad de una situación que había estado oculta de él durante años. ¿Cuánto tienen en ahorros para cubrir el pago?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mis padres habían estado viviendo mes a mes, gastando cada centavo de sus ingresos reales porque creían que la hipoteca estaba cubierta por arte de magia. Tenemos como $300 en la cuenta de ahorros, admitió papá con vergüenza. He estado pensando en pedir un préstamo, pero con mi historial crediticio después de haber estado desempleado. Fernanda, que había estado scrolleando en su teléfono durante toda la conversación, finalmente levantó la vista. ¿No pueden pedirle dinero prestado a Raquel? Ella siempre ha sido buena con el dinero. La sugerencia salió de su boca con la casualidad de alguien que nunca había tenido que pedirle dinero prestado a nadie, alguien que asumía que los recursos de otros estaban automáticamente disponibles para sus necesidades. El silencio que siguió fue denso e incómodo. Mis padres intercambiaron miradas cargadas de esperanza y vergüenza, mientras yo procesaba la audacia de la sugerencia de Fernanda. Durante años había sido invisible para ellos, mis contribuciones jamás reconocidas, mis logros minimizados, mis necesidades pospuestas. Pero ahora, enfrentados con una crisis financiera real, de repente recordaban que existía y que siempre había sido buena con el dinero. Es una buena idea, dijo mamá finalmente, con la voz llena de alivio artificial. Raquel, tú ganas bien en tu trabajo de computadoras. ¿Podrías prestarnos para el pago de este mes? Te lo devolvemos tan pronto como Eduardo organice las finanzas. La forma en que se referían a mi carrera como trabajo de computadoras era típica, una simplificación ignorante de años de estudio y desarrollo profesional que nunca se habían molestado en entender. ¿Cuánto necesitan exactamente?, pregunté, fingiendo considerar su petición. Solo los 1,800 de la hipoteca, respondió papá rápidamente. Bueno, y tal vez 200 más para los recargos, y quizás otros 300 para gastos básicos este mes, porque con todo este estrés, vi cómo la cantidad inicial se inflaba ante mis ojos, como siempre pasaba cuando se trataba de dinero y mi familia. Fernanda añadió sin pudor, y si pudieras cubrir mi clase de canto de esta semana, serían 150 más. No puedo faltar justo ahora que estoy trabajando en una audición importante para un comercial de cereales. La facilidad con que agregaba sus caprichos a la crisis financiera familiar era perfectamente representativa de la dinámica que había tolerado durante toda mi vida. Es mucho dinero, observé, dejando que el silencio se extendiera mientras ellos procesaban las implicaciones de pedirme más de $2,000 como si fuera algo trivial. Tendría que revisar mis finanzas. No es fácil sacar esa cantidad de la nada. Era mentira, por supuesto. Después de años de subsidiar sus vidas, tenía ahorros más que suficientes, pero quería que sintieran la incomodidad de depender de alguien, la vulnerabilidad de necesitar ayuda. Por supuesto, entendemos.
se apresuró a decir mamá. Tómate el tiempo que necesites para pensarlo. Solo. El banco nos da hasta el viernes para ponernos al día, o empiezan el proceso de embargo. La palabra embargo cayó sobre la mesa del comedor como una bomba. Era la primera vez que escuchaba a mis padres usar esa palabra, la primera vez que la realidad de perder la casa se presentaba como una posibilidad real. Fernanda finalmente pareció entender la gravedad de la situación. ¿Embargo significa que tendríamos que mudarnos?, preguntó con una voz pequeña que no había escuchado desde que era niña. ¿A dónde iríamos? ¿Qué pasaría con mis audiciones si no tengo una dirección estable? Como siempre, incluso en una crisis familiar, su primera preocupación era cómo esto la afectaría a ella personalmente. «No va a llegar a eso», la tranquilizó papá, aunque su voz carecía de convicción. «Raquel nos van a ayudar, ¿verdad, mija?» Todos me miraron con expectativa, con la confianza de que la hija invisible saldría al rescate como siempre había hecho, solo que esta vez de manera visible y con gratitud eterna garantizada. «Necesito pensarlo», repetí, disfrutando de la incomodidad que mi indecisión estaba causando. «Es una cantidad considerable, y tendría que ajustar mi presupuesto personal. Mis propios planes financieros también son importantes». Ver sus caras de confusión ante la idea de que yo pudiera tener planes financieros propios que fueran prioritarios fue casi cómico. Esa noche, después de dejarlos sumidos en la ansiedad de esperar mi decisión, regresé a mi departamento y me serví una copa de vino para celebrar el primer día en 8 años que no había subsidiado la vida de mi familia. El dinero que normalmente transfería estaba ahora en mi cuenta, ganando intereses para mis planes futuros. Por primera vez en casi una década, mis padres tendrían que enfrentar la realidad de sus finanzas sin mi ayuda invisible. El miércoles, mamá me llamó temprano. «Raquel, ¿ya pensaste en lo del préstamo?». Su voz sonaba tensa, cargada de una ansiedad que no había escuchado antes. «El banco llamó ayer para confirmar que el pago debe estar hecho antes del viernes, o proceden con las acciones legales». La desesperación era palpable, y por primera vez en mi vida, yo tenía el poder en nuestra relación. «He estado revisando mis números», le dije, permitiendo que una pausa dramática se extendiera. «Es complicado, mamá. Esa cantidad representaría una gran parte de mis ahorros de emergencia». No era verdad, pero necesitaba que entendiera que el dinero no aparecía mágicamente en mi cuenta, como habían asumido durante años. «¿Qué necesitas para decidir?», preguntó mamá con urgencia. «¿Algún tipo de garantía? ¿Un contrato? Tu papá puede firmar lo que sea necesario». La idea de mis padres firmando un contrato conmigo por dinero que ya les había estado dando durante años tenía una ironía poética que apreciaba profundamente. «No se trata de garantías», expliqué con calma. «Se trata de prioridades. Durante años he visto cómo ustedes priorizan las necesidades de Fernanda sobre todo lo demás. Sus clases, sus audiciones, sus caprichos. Mientras tanto, mis logros pasan desapercibidos, mis celebraciones se cancelan, mis opiniones se ignoran. ¿Por qué debería priorizar yo ahora su crisis financiera?». El silencio del otro lado de la línea fue largo e incómodo. Podía escuchar a mamá respirar pesadamente mientras procesaba mis palabras. Era la primera vez en mi vida que había articulado directamente el patrón de favoritismo que había definido nuestra dinámica familiar. Era la primera vez que había puesto en palabras lo que todos sabíamos, pero nadie admitía. «Raquel», dijo finalmente con voz quebrada, «nosotros te queremos igual que a Fernanda, solo que ella necesita más apoyo porque es más sensible, más vulnerable». Era la misma justificación que había escuchado toda mi vida. El mismo argumento que convertía la fortaleza en una desventaja y la irresponsabilidad en una virtud que requería protección especial. «¿Más vulnerable?», repetí con incredulidad. «Mamá, Fernanda tiene 25 años y nunca ha pagado una factura en su vida. Yo tengo 28 y he estado financieramente independiente desde los 22. ¿Quién de las dos realmente necesita apoyo?». Era una pregunta retórica, pero necesitaba plantearla para ver si mamá podía enfrentar la realidad de la situación. «No sabía que te sentías así», murmuró mamá, y por primera vez detecté algo que podría haber sido arrepentimiento genuino en su voz. «Pensamos que eras fuerte, que no necesitabas tanto». Atención. La forma en que equiparaba fortaleza con no merecer amor o reconocimiento era exactamente el problema que había definido mi lugar en la familia durante décadas. «Ser fuerte no significa que no merezca ser valorada», le dije. «Ser independiente no significa que mis sentimientos no importan. Y ser capaz financieramente no significa que mi dinero esté automáticamente disponible para cubrir las consecuencias de las decisiones irresponsables de otros».
Cada palabra era una liberación. Años de resentimiento finalmente expresado con claridad. ¿Entonces no nos vas a ayudar?, preguntó mamá con una mezcla de desesperación y incredulidad. Para ella, mi negativa era incomprensible porque nunca había considerado la posibilidad de que yo pudiera decir que no, de que pudiera tener límites, de que pudiera priorizar mi propio bienestar sobre las necesidades de la familia. No he dicho que no, respondí, disfrutando de mantenerla en suspenso. Solo estoy evaluando si vale la pena invertir en una familia que claramente no valora esa inversión. La palabra invertir fue intencional. Quería que entendiera que su crisis no era solo sobre dinero, sino sobre respeto, reconocimiento y reciprocidad. El jueves por la noche, papá apareció en mi departamento sin previo aviso. Era la primera vez que visitaba mi hogar en los 3 años que llevaba viviendo allí, un detalle que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Se veía cansado, derrotado, como un hombre que había agotado todas sus opciones y enfrentaba la realidad de haber fallado como proveedor de su familia. Raquel, comenzó quitándose el sombrero con respeto, vengo a hablar contigo de hombre a hombre. Bueno, de padre a hija, pero como adultos. Su formalidad era inusual. Normalmente nuestras conversaciones eran superficiales y breves. Necesito que me ayudes a entender qué puedo hacer para que consideres ayudarnos. Lo invité a pasar y le serví café en mi sala, observando cómo sus ojos recorrían mi departamento ordenado y cómodamente amueblado. Era evidente que se daba cuenta por primera vez de que yo había construido una vida próspera y estable, completamente independiente de ellos. Tienes un lugar muy bonito, comentó con sorpresa genuina. No sabía que te estaba yendo tan bien. Papá, le dije sentándome frente a él. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me estaba yendo en la vida? La pregunta lo tomó desprevenido. Vi sus ojos moverse mientras intentaba recordar alguna conversación reciente sobre mi trabajo, mis logros, mis planes. La búsqueda fue claramente infructuosa. Supongo que... Asumí que si necesitabas algo, nos lo dirías, admitió finalmente. Siempre has sido tan independiente, tan capaz de resolver tus propios problemas. Era la misma lógica distorsionada que mamá había usado. Mi competencia se había convertido en una excusa para ignorarme. ¿Y alguna vez te preguntaste por qué tuve que volverme tan independiente? Continué. ¿Por qué una niña de 12 años aprendió a hacer su propia comida cuando llegaba de la escuela? ¿Por qué una adolescente trabajó los fines de semana para comprarse su propia ropa? ¿Por qué una joven de 22 años se mudó de casa tan pronto como pudo? Cada pregunta era una acusación silenciosa de negligencia emocional. Papá se removió incómodo en su silla. Pensamos que era bueno para ti aprender a ser autosuficiente. No queríamos criarte mimada como... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. La comparación con Fernanda flotó en el aire entre nosotros, no expresada pero perfectamente entendida. Como Fernanda, completé por él. No querían criarme mimada como Fernanda, entonces me criaron como si fuera invisible, como si no mereciera atención, celebraciones, o incluso interés básico en mi vida. La verdad estaba finalmente en el aire, cruda y sin filtros. No era intencional, murmuró papá, y por primera vez en mi vida vi lágrimas en sus ojos. Fernanda siempre necesitó más ayuda, más dirección. Tú eras tan capaz, tan madura para tu edad. Pensamos que estabas bien. La justificación era la misma de siempre, pero al menos ahora venía acompañada de reconocimiento de que algo había estado mal. ¿Sabes cuánto dinero he ganado en los últimos 8 años, papá? Le pregunté, cambiando de tema hacia territorio que sabía que lo sorprendería. ¿Tienes alguna idea de cuál es mi salario, mis bonificaciones, mis inversiones? Negó con la cabeza, confirmando lo que ya sabía. Nunca se habían molestado en conocer los detalles de mi éxito profesional. Gano $120,000 al año, le revelé, viendo cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Más bonificaciones por proyectos especiales. Tengo inversiones que me generan ingresos pasivos. Poseo acciones de la empresa donde trabajo. En términos financieros, soy la persona más exitosa de nuestra familia. Era cierto, y era información que nunca habían pensado en preguntarme. No tenía idea, susurró papá, claramente impactado por números que representaban más del doble de lo que él había ganado en sus mejores años. ¿Por qué nunca nos dijiste? La pregunta mostró una falta de autoconciencia asombrosa. Nunca me habían preguntado, nunca habían mostrado interés, nunca habían creado espacio para que compartiera mis logros. ¿Cuándo hubiera sido un buen momento para decírselos? Pregunté. ¿Durante las cenas donde toda la conversación giraba alrededor de las audiciones de Fernanda? ¿Durante mis cumpleaños cancelados? ¿En las reuniones familiares donde ustedes hablaban de sus problemas financieros,
pero nunca consideraron que yo podría tener perspectivas valiosas que ofrecer. Papá se quedó en silencio durante varios minutos, procesando no solo la información sobre mi situación financiera, sino las implicaciones de cómo había llegado a ser tan exitosa sin que ellos se dieran cuenta. ¿Nos ayudarías?, preguntó finalmente, con una humildad que nunca había visto en él. No solo con el dinero, sino, ¿nos darías una oportunidad de ser mejores padres? Era la pregunta que había estado esperando durante años, pero ahora que finalmente la escuchaba, me di cuenta de que ya no necesitaba su validación para sentirme valiosa. Papá, le dije con gentileza, pero firmeza. Durante 8 años he estado ayudándolos financieramente sin que ustedes lo supieran. Cada mes, $1,800 de mi cuenta fueron transferidos automáticamente para cubrir su hipoteca. El color se drenó de su rostro mientras procesaba mis palabras. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz débil, aunque la realidad ya estaba tomando forma en su mente. Su milagrosa renegociación de la hipoteca que los salvó hace 8 años nunca existió. Yo he estado pagando su casa durante todo este tiempo. Eso es imposible, murmuró, pero su negación carecía de convicción. El banco dijo que habíamos calificado para pagos reducidos por nuestra situación. Se detuvo cuando se dio cuenta de que nunca había entendido realmente los detalles de esa supuesta renegociación. Solo había aceptado la explicación porque resolvía su problema. Revise sus estados de cuenta bancarios de los últimos 8 años, le sugerí. Busque transferencias de una cuenta externa cada mes, siempre por la cantidad exacta de su pago hipotecario. Encontrará mi nombre en cada una de esas transacciones. Vi cómo la comprensión y el horror se mezclaban en su expresión mientras entendía la magnitud de lo que le estaba revelando. ¿Por qué?, fue todo lo que logró preguntar. ¿Por qué harías eso sin decirnos? Era una pregunta compleja que requería una respuesta honesta sobre motivaciones que yo misma había tardado años en entender completamente. Porque quería ver si alguna vez me valorarían por quien soy, no por lo que puedo hacer por ustedes, expliqué. Quería saber si mis propios padres eran capaces de amarme sin condiciones, sin obligaciones, sin necesidades que satisfacer. Resulta que la respuesta es no. La verdad era dolorosa para ambos, pero necesaria. ¿Y ahora?, preguntó papá con voz quebrada. ¿Vas a seguir ayudándonos? Era la pregunta del $1,000,000, literalmente, considerando cuánto había invertido en ellos a lo largo de los años. Papá, le dije mirándolo directamente a los ojos, ya cancelé las transferencias automáticas. El mes pasado fue el último pago que hice. Su crisis financiera actual no es porque algo salió mal con el banco. Es porque ya no estoy subsidiando su vida sin que ustedes lo sepan. La revelación final aterrizó como una bomba. Entonces, ¿nos vas a dejar perder la casa?, preguntó con incredulidad. Para él, la idea de que yo pudiera priorizar mi propio bienestar sobre las necesidades de la familia era completamente ajena. Durante toda su vida, había operado bajo la premisa de que los hijos exitosos existían para rescatar a los padres de las consecuencias de sus decisiones. No los voy a dejar hacer nada, respondí con calma. Ustedes van a enfrentar las consecuencias naturales de sus decisiones financieras, igual que cualquier otra familia adulta. Van a aprender a vivir dentro de sus medios reales, van a priorizar gastos esenciales sobre caprichos, y van a tratar a ambas hijas con el mismo respeto y consideración. ¿Y si prometemos cambiar?, preguntó desesperadamente. ¿Si reconocemos nuestros errores y nos comprometemos a valorarte como mereces? Era una oferta tentadora, la validación que había buscado durante décadas, pero llegaba demasiado tarde y bajo circunstancias que la hacían sospechosa. Papá, le dije con una sonrisa triste, cambiar bajo presión financiera no es cambiar realmente, es simplemente adaptarse para obtener lo que necesitan. Si ustedes hubieran sido capaces de valorarme genuinamente, lo habrían hecho durante los años en que les estaba dando $172,000 sin pedirles nada a cambio. Se fue esa noche sin la promesa de rescate que había venido a buscar. Lo vi desde mi ventana caminando lentamente hacia su auto, como un hombre que acababa de descubrir que el mundo funcionaba de manera completamente diferente a como había creído. En las próximas horas, tendría que explicarle a mamá y a Fernanda que su salvavidas financiero no solo había desaparecido, sino que nunca había venido de donde pensaban. El viernes llegó y pasó sin que hicieran el pago de la hipoteca. El lunes siguiente, mamá me llamó llorando. El banco inició los procedimientos de embargo, sollozó. Dice que tenemos 90 días para ponernos al día o perderemos la casa. Raquel, por favor, no puedes dejar que esto pase. Somos tu familia. Mamá, le respondí con una calma que me sorprendió.
Ustedes tomaron la decisión de cancelar mi cumpleaños por una audición de Fernanda. Esa fue su declaración clara de prioridades. Ahora yo estoy tomando la decisión de priorizar mi propio futuro financiero sobre subsidiar las consecuencias de sus elecciones. Era una simetría perfecta que apreciaba profundamente. La realidad de perder la casa finalmente obligó a mi familia a enfrentar verdades que habían evitado durante años. Fernanda, por primera vez en su vida, tuvo que conseguir un trabajo real en una tienda de ropa para contribuir a los gastos familiares. Sus clases de actuación fueron canceladas inmediatamente. Sus audiciones se redujeron drásticamente porque ya no tenía tiempo libre para perseguir cada oportunidad fantasiosa que aparecía. Papá tuvo que aceptar un segundo trabajo los fines de semana. Mamá incrementó sus horas en la tienda y comenzó a hacer trabajos de costura por las noches. Por primera vez en décadas, toda la familia estaba trabajando hacia el mismo objetivo: supervivencia financiera básica. La burbuja de privilegio en la que había vivido Fernanda finalmente había explotado. Durante los 90 días del proceso de embargo, ninguno de ellos me contactó para pedirme dinero nuevamente. Habían entendido que esa puerta se había cerrado permanentemente. En su lugar, tuvieron que aprender habilidades que yo había dominado desde la adolescencia: presupuestar, priorizar, trabajar duro para cubrir necesidades básicas. Al final del periodo de gracia, habían logrado reunir suficiente dinero para ponerse al día con los pagos, pero solo vendiendo el auto nuevo de Fernanda, cancelando el cable premium, eliminando las cenas en restaurantes y reduciendo todos los gastos no esenciales. Era la primera vez que vivían dentro de sus medios reales, sin subsidios ocultos, manteniendo su estilo de vida. La experiencia los transformó de maneras que mi ayuda financiera silenciosa nunca había logrado. Fernanda, enfrentada con la realidad de tener que mantenerse a sí misma, finalmente maduró y comenzó a tomar decisiones responsables. Papá y mamá, forzados a trabajar como equipo sin la red de seguridad de mi dinero, redescubrieron habilidades que habían perdido durante años de comodidad subsidiada. 6 meses después del inicio de su crisis financiera, mamá me invitó a almorzar para charlar. Era la primera vez que me extendía una invitación que no estaba relacionada con una obligación familiar o una crisis que resolver. Nos encontramos en un pequeño café que estaba dentro de su nuevo presupuesto, muy diferente de los restaurantes caros donde solían celebrar los logros de Fernanda. Quería agradecerte, dijo mamá después de ordenar, y la sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. No por el dinero que nos diste durante todos esos años, aunque eso fue increíblemente generoso. Quiero agradecerte por habernos obligado a enfrentar la realidad de nuestras finanzas y nuestras prioridades. No sabía que lo verías de esa manera, admití. Había esperado resentimiento, no gratitud, por haber retirado mi apoyo cuando más lo necesitaban. Al principio estaba furiosa, confesó mamá. Sentía que nos habías traicionado, que habías usado tu dinero como arma para lastimarnos. Pero después de meses de luchar para salir adelante, me di cuenta de algo. Por primera vez en años, Fernanda está contribuyendo a la familia en lugar de solo recibir. Por primera vez en años, tu papá y yo estamos trabajando juntos hacia metas comunes. Por primera vez en años, todos estamos creciendo. Era una perspectiva que no había anticipado. Mi venganza había sido concebida como justicia punitiva, pero se había convertido accidentalmente en terapia familiar forzada. ¿Y Fernanda cómo está manejando el cambio?, pregunté, genuinamente curiosa sobre cómo mi hermana había adaptado a la nueva realidad. Fue difícil al principio, admitió mamá. Lloró mucho, se quejó de que la vida era injusta, trató de manipularnos para que volviéramos a los viejos patrones, pero cuando se dio cuenta de que realmente no tenía alternativa, encontró fuerza que nunca supimos que tenía. Incluso ha comenzado a hablar sobre estudiar para ser maestra, algo más estable que la actuación. La transformación de Fernanda era quizás el resultado más inesperado de toda la situación. Durante 25 años había sido protegida de las consecuencias de sus decisiones, mantenida en un estado de adolescencia perpetua por padres que confundían protección con amor. La necesidad había sido la maestra que nunca habían sido capaces de ser. ¿Y tú, mija?, preguntó mamá con una hesitación que mostraba que entendía que nuestra relación había cambiado fundamentalmente. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas perdonarnos? ¿De que podamos reconstruir nuestra relación? Era una pregunta cargada de esperanza y miedo, la petición de una segunda oportunidad que sabía que no merecía automáticamente. Mamá, le dije con cuidado, perdón implica que han reconocido específicamente que hicieron mal y han demostrado cambios reales. No puedo perdonar disculpas vagas por errores generales. Necesitaba que entendiera que el proceso de reconstrucción requería honestidad total, no reconciliación superficial para aliviar su culpa. Tienes razón,
suspiró mamá, removiendo su café nerviosamente. Específicamente, te fallamos al tratarte como invisible mientras celebrábamos cada respiración de Fernanda. Te fallamos al cancelar tus momentos importantes por caprichos de ella. Te fallamos al no reconocer tu éxito financiero o preguntar por tu bienestar. Te fallamos al asumir que tu fuerza significaba que no necesitabas amor. Cada admisión sonaba dolorosa pero genuina. Era la primera vez que escuchaba una disculpa específica de mi madre. La primera vez que alguien en mi familia articulaba exactamente cómo sus acciones habían impactado mi vida. Esas son las conductas que necesitaban cambiar, confirmé. Pero cambio real significa comportamiento consistente a lo largo del tiempo, no promesas hechas durante una crisis. ¿Qué necesitarías ver para considerar darnos otra oportunidad?, preguntó mamá con humildad que nunca antes había mostrado. Era una pregunta que demostraba que finalmente entendía que ella era quien necesitaba ganar mi confianza, no al revés. Necesitaría ver que valoran mis logros tanto como los de Fernanda, expliqué. Necesitaría ver que mi tiempo es tan importante como el suyo. Necesitaría ver que mis decisiones se respetan sin manipulación o guilt trips. Y sobre todo, necesitaría ver que estos cambios persisten cuando la crisis financiera sea solo un recuerdo. Mamá asintió solemnemente. ¿Estarías dispuesta a darnos la oportunidad de demostrártelo?, preguntó. No estoy pidiendo que confíes inmediatamente. Solo estoy pidiendo la posibilidad de ganar esa confianza con acciones, no palabras. Podemos intentarlo, concedí cuidadosamente. Pero bajo nuevas reglas. Nada de favoritismo automático hacia Fernanda. Nada de asumir que mis recursos están disponibles para crisis familiares. Nada de cancelar mis planes por conveniencia de otros. Y si regresan a los viejos patrones, me alejaré permanentemente sin drama ni explicaciones adicionales. Entendido, aceptó mamá inmediatamente. ¿Y estarías dispuesta a celebrar tu cumpleaños con nosotros el próximo mes? Podríamos hacer algo especial. Solo para ti. Sin excusas ni cancelaciones. Era una oferta simbólica pero significativa. Mi primer cumpleaños en años donde yo sería genuinamente la prioridad. Podríamos intentarlo, repetí, sintiendo una mezcla compleja de esperanza cautelosa y protección emocional. Pero si Fernanda tiene una audición importante ese día, o si papá no puede faltar al trabajo, o si surge cualquier excusa para minimizar la celebración, será la última vez que intenten incluirme en eventos familiares. Durante los meses siguientes, mi familia demostró cambios lentos pero consistentes. Fernanda, ahora trabajando tiempo completo y estudiando por las noches, había desarrollado una perspectiva completamente nueva sobre el valor del dinero y el esfuerzo. Durante mi cumpleaños, ella misma organizó una pequeña fiesta con decoraciones que había hecho con sus propias manos, porque no podía permitirse contratar decoradores profesionales. Nunca me di cuenta de cuánto trabajo requiere mantener una vida, me confesó Fernanda durante la celebración. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más reales, supongo. Por primera vez siento que estoy ganándome las cosas en lugar de que me las den. Su madurez forzada había sido dolorosa pero necesaria. Papá también había cambiado notablemente. Sin el cushion financiero de mis transferencias ocultas, había tenido que desarrollar disciplina fiscal real y planificación a largo plazo. Más importante aún, había comenzado a hacer preguntas genuinas sobre mi trabajo, mis metas, mis opiniones sobre decisiones familiares. Ya no asumía que yo simplemente estaría de acuerdo con lo que fuera mejor para Fernanda. He estado pensando en lo que dijiste sobre no conocer realmente tu vida, me dijo papá durante una de nuestras cenas familiares mensuales, que ahora se realizaban en casa por necesidad económica. ¿Podrías contarme sobre tus proyectos en el trabajo? Me gustaría entender mejor a qué te dedicas. Era una pregunta que había esperado escuchar durante años. El cambio más notable, sin embargo, era en la dinámica familiar general. Sin mi subsidio secreto, creando una falsa sensación de seguridad económica, todos habían tenido que contribuir y comunicarse sobre finanzas de manera transparente. Las decisiones se tomaban colectivamente en lugar de por decreto parental. Fernanda ya no era la princesa protegida, sino una contribuyente igual cuyas opiniones se pesaban junto con sus responsabilidades. Un año después de retirar mi apoyo financiero, recibí una carta de mis padres. No era una petición de dinero ni una invitación a resolver una crisis. Era una actualización simple sobre sus vidas y una expresión de gratitud por haberlos forzado a crecer como familia. Habían pagado sus deudas, estabilizado sus finanzas y, más importante aún, desarrollado respeto mutuo basado en contribuciones reales, en lugar de favoritismo arbitrario. Querida Raquel, escribía mamá, queremos que sepas que este año, aunque financieramente difícil, ha sido el mejor año que hemos tenido como familia en décadas. Por primera vez,
Todos nos valoramos mutuamente por lo que aportamos y quiénes somos, no por roles predeterminados o expectativas injustas. Fernanda está floreciendo en sus estudios y trabajo. Tu papá ha redescubierto su orgullo como proveedor trabajando honestamente por lo que tenemos. Y yo he aprendido que ser madre significa preparar a mis hijas para ser mujeres fuertes e independientes, no mantenerlas dependientes para sentirme necesitada. La carta continuaba. No esperamos que regreses a subsidiarnos financieramente. Hemos aprendido a vivir dentro de nuestros medios y encontramos satisfacción en esa independencia. Lo que esperamos es haber ganado tu respeto y, eventualmente, una relación genuina basada en amor mutuo, en lugar de necesidad o obligación. Era exactamente lo que había estado esperando escuchar durante toda mi vida adulta. Reconocimiento de mi valor como persona, no como fuente de soluciones a sus problemas. Mi venganza había evolucionado hacia algo más constructivo que destructivo, aunque esa nunca había sido mi intención original. 2 años después del último pago de hipoteca que hice por ellos, Fernanda se graduó de su programa de educación con honores. La celebración fue modesta pero genuina, realizada en su casa con comida casera y decoraciones simples. Por primera vez en mi vida, vi a mis padres igual de orgullosos de mis logros profesionales que de los académicos de Fernanda. La balanza finalmente se había equilibrado. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me comentó Fernanda mientras lavábamos platos después de su fiesta de graduación. Soy más feliz ahora, trabajando duro y ganándome las cosas, que cuando todo me llegaba fácil. Me siento real, como si finalmente fuera una persona completa, en lugar de solo la hija mimada de la familia. Su transformación había sido la más dramática de todas. De una actriz mediocre que perseguía sueños irrealistas subsidiados por otros, se había convertido en una educadora dedicada que encontraba satisfacción en contribuir genuinamente a la sociedad. El trabajo forzado por necesidad había revelado talentos y fortaleza que años de comodidad habían mantenido ocultos. Mi relación con mis padres también había evolucionado hacia algo más parecido a respeto mutuo entre adultos. Ya no me veían como la hija invisible que podían ignorar hasta necesitar rescate financiero. Tampoco me veían como un banco personal disponible para cubrir las consecuencias de sus decisiones imprudentes. Me veían como una mujer exitosa e independiente cuya compañía y consejo valoraban porque había elegido mantenerlos en mi vida, no porque tuviera obligaciones familiares automáticas. ¿Alguna vez te arrepientes de habernos cortado el dinero?, me preguntó papá durante una de nuestras conversaciones telefónicas dominicales que se habían vuelto tradición. ¿Te parece que fuiste demasiado dura con nosotros, papá? Le respondí honestamente. Fue la mejor decisión que tomé para nuestra familia. No solo me devolvió mi autonomía financiera y emocional, sino que los obligó a crecer como personas. Fernanda es ahora una mujer responsable en lugar de una niña mimada. Tú y mamá han desarrollado habilidades financieras reales y una asociación de verdad. Y yo finalmente tengo padres que me valoran por quien soy. Era cierto. Mi acto de venganza financiera había resultado en la maduración forzada pero necesaria de toda mi familia. Al retirar el subsidio que había mantenido sus disfunciones financieras y emocionales, había creado espacio para que desarrollaran relaciones más saludables, basadas en respeto mutuo en lugar de dependencia y favoritismo. La ironía final era perfecta. Al negarme a rescatarlos de su crisis financiera, finalmente había rescatado nuestra relación familiar de décadas de patrones tóxicos. Mi venganza había sido un regalo disfrazado que ninguno de nosotros había sabido que necesitábamos. Mi cumpleaños de este año fue diferente a todos los anteriores, no solo porque no fue cancelado por los caprichos de Fernanda, sino porque por primera vez en mi vida sentí que mis padres genuinamente querían celebrarme. La fiesta fue simple pero significativa. Comida casera, decoraciones hechas por Fernanda y conversaciones donde yo era el centro de atención por razones positivas. Raquel, dijo papá durante su brindis, con voz quebrada por la emoción. Queremos pedirte perdón público por todos los años que no te valoramos como merecías. Eres una mujer extraordinaria que logró cosas increíbles a pesar de nuestra negligencia, no por nuestro apoyo. Hoy celebramos no solo tu cumpleaños, sino la segunda oportunidad que nos diste de ser la familia que siempre debimos haber sido. Era el reconocimiento que había buscado durante décadas, pero ahora que finalmente lo tenía, me di cuenta de que ya no lo necesitaba para sentirme completa. Mi valor no dependía de su validación. Su amor era un regalo, no una necesidad. Su respeto era agradable, pero no esencial para mi autoestima. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi departamento después de la primera celebración de cumpleaños genuina que había tenido en años,
Reflexioné sobre el extraño viaje que había llevado a mi familia desde la disfunción tóxica hasta el respeto mutuo. Mi venganza financiera había comenzado como una lección sobre consecuencias, pero había evolucionado hacia algo más profundo. Una transformación completa de nuestra dinámica familiar. Al negarme a continuar subsidiando su irresponsabilidad financiera y emocional, había forzado a cada miembro de mi familia a crecer de maneras que nunca habrían logrado con mi ayuda continua. Fernanda había desarrollado independencia y madurez. Mis padres habían redescubierto su capacidad de trabajar en equipo y vivir dentro de sus medios. Y yo había recuperado mi autonomía y autorrespeto. 3 años después, cuando Fernanda se casó con un compañero maestro que había conocido en el trabajo, la boda fue una celebración modesta pero llena de amor genuino. No hubo gastos extravagantes ni expectativas de que yo subsidiara los costos. En su lugar, hubo una ceremonia significativa financiada por sus propios ahorros y la contribución equitativa de ambas familias. Gracias, me susurró Fernanda mientras bailábamos en su recepción, por no rescatarme cuando más pensaba que lo necesitaba. Si me hubieras dado dinero para mantener mi vida de fantasía, nunca habría conocido a Roberto, nunca habría descubierto mi pasión por la enseñanza, nunca habría encontrado la felicidad real. Su gratitud por mi negativa a ayudar era la validación final de que había tomado la decisión correcta. Mis padres también habían encontrado una nueva estabilidad y propósito. Sin la presión de mantener un estilo de vida artificial subsidiado por mi dinero, habían desarrollado contentamiento con una vida más simple pero auténtica. Papá había sido promovido en su trabajo por su nueva ética laboral desarrollada por necesidad. Mamá había expandido su trabajo de costura hasta convertirlo en un pequeño negocio desde casa. En cuanto a mí, usar mi dinero para mi propio futuro, en lugar de para subsidiar la irresponsabilidad de otros, había acelerado mis metas financieras de manera dramática. Había comprado una casa, invertido en mi educación continua y establecido un fondo de emergencia sustancial. Por primera vez en mi vida adulta, mi dinero trabajaba para mis sueños en lugar de para cubrir las consecuencias de las malas decisiones de otros. El final de esta historia no es de reconciliación emotiva donde todos nos abrazamos y fingimos que el pasado nunca pasó. Es algo mejor. Es la historia de una familia que fue forzada a crecer, a madurar y a desarrollar relaciones basadas en respeto mutuo, en lugar de dependencia y favoritismo. Mi venganza financiera se había convertido en el regalo más valioso que pude haberles dado: la oportunidad de convertirse en mejores versiones de sí mismos. La lección que aprendimos todos es que el amor verdadero a veces requiere permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Mi familia no necesitaba un salvador financiero. Necesitaba aprender a funcionar como adultos responsables. Al negarme a continuar siendo su red de seguridad invisible, les di la oportunidad de desarrollar su propia fuerza. Hoy, 5 años después de cancelar el último pago de hipoteca que hice por ellos, mi familia funciona mejor que nunca. No porque seamos perfectos, sino porque finalmente somos honestos. No porque no tengamos problemas, sino porque hemos aprendido a resolverlos sin manipulación o favoritismo automático. Y no porque todos siempre estemos de acuerdo, sino porque hemos aprendido a respetarnos mutuamente como individuos con valor intrínseco. Mi cumpleaños cancelado por una audición de Fernanda se había convertido en el catalizador para la transformación más positiva que nuestra familia había experimentado jamás. A veces, la mejor venganza no es lastimar a quienes te han lastimado, sino crear las condiciones para que todos se conviertan en mejores personas. Mi familia había aprendido finalmente que el amor real no requiere sacrificios constantes de algunos para beneficio de otros, sino respeto mutuo y responsabilidad compartida. La ironía final y más satisfactoria es que al retirar mi apoyo financiero para protegerme a mí misma, accidentalmente había salvado a mi familia de sí misma. Mi acto de autopreservación se había convertido en la intervención que todos necesitábamos, pero que nadie había tenido el valor de implementar. Fernanda ya no era una niña mimada, sino una mujer fuerte. Mis padres ya no eran facilitadores de comportamiento irresponsable, sino verdaderos guías familiares. Y yo ya no era la hija invisible, sino una mujer valorada y respetada por su propia familia. Al final, cancelar su hipoteca había cancelado también los patrones tóxicos que habían definido nuestra familia durante décadas. Era la mejor inversión que había hecho jamás, no porque me devolviera dinero, sino porque me devolvió una familia que finalmente merecía mi amor y respeto. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.